Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir, por utilizar vuestro tiempo para esta charla. Es una hora complicada y bueno, ya a estas alturas ya uno acumula cierto cansancio. Vamos a hablar, esta charla, vamos a hablar de cómo un data lake puede ayudar a encontrar mediante múltiples aplicaciones, cómo encontrar datos válidos, útiles, que nos ayuden en nuestro negocio, que nos ayuden en nuestros objetivos y cómo conseguir hacer algo útil de todos esos datos que las empresas cada día acumulan más y más y más y de muy diferentes orígenes. La agenda es relativamente simple. Hablaremos de qué es un data lake, daremos una pincelada de lo que es, porque es un concepto que se lleva mucho tiempo utilizando y ha tenido múltiples significados, por lo tanto conviene siempre definir qué es un data lake. Hablaremos también de una vez que se ha creado ese data lake que tenemos, ese data lake creado, necesitamos catalogarlo. ¿Cómo determinamos, cómo sabemos qué datos tenemos? Son datos heterogéneos que posiblemente necesitamos saber cuáles son y conocer, catalogarlos, en definitiva. Hablaremos también de aspectos de seguridad, rendimiento y cómo podemos sacar jugo a ese data lake. Finalmente, tendremos a Vocento, a nuestros compañeros de Vocento, que explicarán cómo han puesto en práctica todo eso y qué beneficio le han sacado a las tecnologías de data lake. Tal y como he dicho, me gustaría empezar por definir qué es un data lake. Son tecnologías que se asocian al Big Data, son muy nuevas, están en boca de todos, pero hay que cerrar qué es el data lake. Vale. Hoy en día, como he dicho, las empresas acumulan datos más y más y más. O sea, hay números infinitos que explican cómo crecen los datos de cada empresa, cuáles son los orígenes. Existen miles de orígenes cada vez más novedosos. Se pueden acumular datos de redes sociales, Twitter, múltiples ficheros, todo tipo de datos que ya no solo ocupan espacio, sino que además requieren tratamiento para llegar a acumularlos y para sacarles jugo, ¿vale? ¿Cuáles son las principales características de un data lake? Primero, desacoplar el dato del procesamiento. Con esto se consiguen dos beneficios. Primero, se consigue ahorro. Tener los datos almacenados nos evita tener procesamiento que esté constantemente manteniéndolo. O sea, simplemente es un puro almacén de datos. Y segundo, conseguimos elasticidad. Elasticidad en el sentido de que podemos crecer, podemos empequeñecer, podemos utilizar una infraestructura totalmente elástica para tratar esos datos, para sacar el jugo a esos datos y para conseguir información relevante para nuestras compañías de esos datos que están acumulados. Como hemos dicho, cada vez son los orígenes son cada vez diferentes, son cada vez más heterogéneos y además son muy rápidos. O sea, si nos ponemos a analizar Twitter o Facebook, nos podemos encontrar que cada vez hay más datos que hay que ingestar muy rápido. Y son muchos, y son pequeños, y requiere mucho trabajo. Solo el recoger un hashtag que se ha puesto de moda, recoger los datos y los tweets que están asociados a ese hashtag, acumularlo y tratarlo, eso es cada vez más ágil y hace falta ingerir todos esos datos cada vez más rápidamente. Cuando hablamos de datos, no podemos evitar pensar en seguridad. Deben ser seguros, deben estar puestos en un sitio que esté seguro. No podemos permitir que cualquiera acceda a ellos y, desde luego, tienen que ser perdurables. Tienen que estar ahí siempre. Luego hablaremos un poco más de todo esto. Y cada vez son datos más innovadores. Cambian los datos, cambia el significado de los datos. Entonces,
no son datos estructurados, no son datos de los que puedes esperar simplemente hacer una query SQL y buscar algo relevante. El esquema que tienen esos datos muchas veces se define en la lectura. Se interpretan esos datos y se encuentra un esquema y se encuentra una estructura de la que necesitamos sacar los datos. No se puede sacar, no es lo mismo, bueno, un data lake contiene datos heterogéneos, como he dicho, no es lo mismo utilizar un fichero PDF que utilizar logs de Apache o utilizar un Excel o incluso un CSV en el que estamos añadiendo los datos de todas las tiendas de una multinacional de todas las regiones. Entonces, muchas veces la estructura del dato está en el propio dato y no en la que nosotros ponemos. Cosas que podemos hacer con un data lake. Hemos dicho que tenemos todos un lugar centralizado donde están todos vuestros datos, estructurados, semiestructurados, ficheros, todos. Y una de las cosas que se puede hacer es simplemente procesarlos. Batch processing. Tenéis un fichero de nóminas que tenéis que gestionar, se crean nóminas. Hay un fichero pues, que hay que procesar de continuo. Hay ficheros de los que a veces hay que extraer datos particulares, columnas particulares. Luego comentaremos algo más sobre los formatos y columnares y tipos de datos más óptimos para procesar. Entonces, muchas veces, simple y llanamente, lo que necesitamos es utilizar EMR, por ejemplo, para tratar esos datos y extraer jugo a esos datos, porque son simple y llanamente enormes. Streaming. Hoy en día mucha gente necesita que esos datos que están recibiendo y esos datos que se están procesando sean en real time o incluso ni en real time. Un IDS, datos de seguridad, todo tipo de datos que necesitamos tratar según llegan y necesitamos hacer algo útil con esos datos en el momento en el que se reciben. ¿Vale? Un data lake también nos permiten, tenemos múltiples aplicaciones. Con Lambda, por ejemplo, cada vez que llega un fichero en S3 se puede tratar inmediatamente. Hay triggers que hacen que ese fichero se trate en el momento en el que se crea. Y bueno, tenemos otros, Kinesis, hay un montón de servicios en AWS que nos permiten tratar en tiempo real o cerca del tiempo real todos los datos que están viniendo a nuestro data lake. ¿Qué más se puede hacer? Esto está muy de moda. Inteligencia artificial y machine learning. Es uno de los hits. Últimamente, que aquí tenemos varios ejemplos también, que están... tenemos Alexa, tenemos tenemos varios servicios que se dedican a interpretar los datos y aplicar inteligencia a esos datos. Recognition para reconocer fotos y reconocer personas. Esto es uno de los servicios también que en AWS tenemos reconocer personas y marketing dirigido a esas personas que se han reconocido a partir de nuestro data lake, que acaba de ingerir fotografías de una persona que acaba de entrar a un centro comercial. ¿Vale? Todo esto también son utilidades de un data lake que realmente benefician a la persona que los está utilizando. ¿Por qué S3? Como hemos dicho, los datos tienen que ser perdurables. No queremos perder todos esos datos, queremos acumularlos y que sigan ahí y queremos seguir interpretándolos hasta sacarles el máximo jugo. O sea, necesitamos que escale, necesitamos que esté ahí y que perdure. Importante, la seguridad. Lo hemos hablado, el S3 es capaz de llegar a securizar incluso objetos individuales. Más adelante hablaremos un poquito más de esto, pero el hecho es que para S3 la seguridad para AWS en general la seguridad es uno de los máximos objetivos. Podemos controlar, como decía, los objetos, podemos incluso establecer ACLs, establecer permisos a nivel de objeto. S3 también tiene infinidad de conectores. Tenemos tanto a nivel de vendor como a nivel de servicios. S3 tiene conectividad con prácticamente la mayoría del software de mercado que hay ahora mismo en el mercado y el software que ahora mismo se está utilizando en nuestros clientes. Y una de la que es una de las características más importantes de S3 es que hay
muchísimas maneras de enviar datos a S3. Hemos dicho que un data lake actualmente tiene datos de muchos orígenes. Muchos orígenes y, desde luego, de orígenes muy heterogéneos. Y hace falta conectores, como decíamos, ya sea a través de integraciones de terceros, pero tiene sus propios APIs, tiene sus propias maneras de acceso que hacen mucho más fácil y mucho más eficaz enviar datos a S3. Importante, siempre, optimizar costes. Cuando estamos pensando en una infraestructura, en un data lake, sabemos que tenemos muchos datos y una de las primeras cosas que se piensan es cómo puedo optimizar el coste, cómo puedo gastar mi dinero eficazmente. Podemos tener datos en sistemas de ficheros calientes para utilizarlo con Hadoop, en HDFS, en local, y podemos ir estableciendo un tiering para datos que estén más fríos, datos que ya no se vayan a utilizar, o datos que simple y llanamente solo los queramos conservar, llegar hasta Glacier, donde tenemos la mayor efectividad en costes para mantener datos. Estos son los diferentes métodos de ingestión de los que hablábamos antes. Según el tipo de dato que queramos ingerir, porque podemos tener servicios desde Snowball, donde podemos transferir datos y ficheros de manera segura y en bulk, como si fuera un lift and shift, donde tengo en mi data center tengo un montón de datos y los quiero pasar a S3. Tenemos integraciones con on-premise, podemos utilizar Storage Gateway, File Storage Gateway. Podemos integrar S3 con Kinesis, datos que pongamos a un extremo de Kinesis, podemos volcarlos directamente a S3. Es un poco lo que contábamos, tenemos incluso la transferencia de larga distancia de S3. Entonces, esto encaja perfectamente con cómo hoy en día los datos se ingieren. Hay que tener muchas vías de ingestión. Un punto importante, que lo comentábamos, es ¿qué hago con esos datos? Necesito saber qué es lo que tengo. Si quiero utilizarlo eficazmente, necesito saber qué es lo que tengo. Una manera primaria de empezar a clasificar los datos, podemos tenerlo con Lambda. Muchas veces cuando se ingesta un dato, simplemente en el momento de la ingesta se puede clasificar. Se pueden ejecutar tareas con Lambda y ponerlo en DynamoDB, tener un índice. Simplemente tener una base de datos orientada a objetos como DynamoDB, donde podemos tener un catálogo de todos los datos que tenemos, todos los ficheros que tenemos. Yendo un paso más allá, podemos incluso coger esos datos, formatearlos según llegan y meterlos intentar sacar datos relevantes mediante Elasticsearch, o meterlo en un clúster de Elasticsearch, o meterlo en algún otro en Cloud Search o cualquier otro servicio. Yendo incluso un paso más allá, podemos utilizar Glue. Glue mantiene un catálogo de todos los datos. Glue es un servicio que accede al Data Lake. Puede tener varios orígenes, porque no tenemos por qué restringir nuestro origen de los datos a ficheros. Podemos tener una base de datos RDS, podemos tener Redshift, podemos incluso tener una base de datos en EC2. Glue viene a ser el pegamento que indexa todos esos datos y es capaz de interactuar con el resto de servicios que luego utilizaremos para exprimir esos datos y sacarles sentido. Glue puede ser como un origen de datos para Athena, Redshift, Spectrum, EMR y otros. ¿Qué hacemos con Glue? Podemos popular los datos de Glue de dos maneras. Por un lado, en el momento en el que insertamos un fichero en S3, en el momento en el que tenemos un trigger de Lambda por cualquier evento que hayamos detectado en nuestro Data Lake, podemos hacer un trigger
de Glue para que vaya escribiendo y vaya reconociendo los datos que tenemos en nuestro Data Lake. Cada evento que ocurre en nuestro Data Lake puede informar a Glue de que debe actualizar su catálogo. Por otro lado, otra de las cosas que podemos hacer es dejar que sus crawlers vayan descubriendo qué datos hay mediante crawlers periódicos, tareas de cron que van arañando los datos para determinar qué tipo de datos son. Seguridad. Definiéndolo en S3, ¿vale? La parte de seguridad, importante, tenemos 3 tenants. Por un lado, tenemos mantener el acceso, definir el acceso y a nivel de IAM, ¿vale? Para esto tenemos varios servicios. Podemos coger esos datos y utilizar perfiles IAM como nivel básico de seguridad y determinar los usuarios de IAM qué permisos tienen y qué permisos no. Complejificándolo aún más, podemos incluso utilizar config rules que se encargan de periódicamente revisar si esos ficheros tienen las reglas de políticas, las políticas que hemos nosotros establecido para acceso a los ficheros en S3, a cualquier recurso en nuestro Data Lake. Podemos encriptar los datos, más adelante diremos algo, y sobre todo importante, compliance. La mayoría de nuestros servicios tenéis miles de certificaciones, tenéis muchas certificaciones, están certificados prácticamente todos en prácticamente todos los estándares de la industria. A nivel de encriptación, podemos hacerlo de 2 maneras principalmente. Por un lado, podemos establecer que un usuario tiene una clave temporal, establecer una clave temporal para un usuario y permitirle a ese usuario acceder durante el tiempo que nosotros digamos. Damos unas credenciales temporales y el usuario puede, mediante esa clave, solo en el tiempo que le hemos asignado. Por otro lado, podemos utilizar server-side encryption en S3 con SSE o con KMS. KMS es un servicio que también nos permite establecer claves para acceder. Es un servicio gestionado por AWS que nos permite establecer claves para acceder a los datos y desencriptarlos bajo demanda. Los 3 tenants de los que hablábamos, IAM, utilizar políticas de acceso al Data Lake utilizando políticas de IAM. Por otro lado, siempre es recomendable encriptar el canal utilizando SSL. Y, por último, una práctica muy realmente útil es utilizar MFI devices para evitar borrados no deseados y versioning. Con esto siempre vamos a tener todos los datos, las últimas versiones. Con esto, cada vez que tengamos una actualización en nuestro Data Lake en S3, siempre vamos a tener todas las versiones. Y se mantiene para siempre. Si deshabilitas versioning, siguen esas versiones ahí, esas últimas versiones almacenadas en S3 y previene contra borrados que no han sido borrados involuntarios. Siguen ahí, siempre se puede recuperar las últimas versiones. Un par de notas sobre optimización del rendimiento en S3. Hay que mirar. Añadir un hash al fichero para paralelizar cualquier put de un objeto, cualquier get de un objeto, siempre va a ser mucho más eficaz a la hora de paralelizar. S3 tendrá 2000, en principio, por defecto tiene 2000 puts gets por segundo. Ese límite crece automáticamente en el momento en el que pasamos ese threshold, pero para mejorar y paralelizar siempre podemos utilizar hashes en los ficheros o algo más friendly, porque podemos incluso utilizar nombres de directorios, que es mucho más user friendly, que en realidad son atributos de los ficheros que tenemos en S3. Recomendaciones. Agregar ficheros pequeños en transferencias paralelas mucho mayores.
tenemos S3-DCP que nos permite un set de ficheros, hacer una sola transferencia para S3 y paralizar todos los ficheros que necesitamos en esa copia. Hablaremos de S3-Select en un momento. Nos permite, el formato de fichero lo que nos permite es utilizar formatos columnares y comprimidos. Para eso podemos utilizar Parquet, que lo que nos permite es comprimir esos datos y seleccionar solo aquellos datos que necesitamos para nuestra interpretación. Cuando comparamos este tipo de acceso frente a una select en una base de datos o recorrer un fichero completo, el beneficio que nos da es que nos ahorramos, primero, el tiempo de computación y, segundo, el tiempo de acceso a ese dato que necesitamos. Algunas de los servicios que podemos utilizar para... Perdón. Ahora, perdón. Algunos de los servicios que podemos utilizar para explotar los datos que tenemos en nuestro Data Lake. S3 es el único servicio en el mercado que es capaz de interactuar con todos estos servicios en horizontal y en vertical. S3-Select. Uno de los anuncios que se hizo en re:Invent el año pasado es S3-Select. Esto permite en ficheros grandes, en ficheros prácticamente inmanejables en los tiempos en los que necesitamos ahora mismo los datos, lo que permite es seleccionar aquellos datos que tenemos en S3 para luego nosotros hacer nuestra propia magia. Permite ahorrar tiempo de escaneo, permite ahorrar memoria, permite ahorrar recursos de computación, que eso pues puede llegar a acelerar hasta un 400% nuestra recogida de datos o nuestra interpretación de los datos. EMR. Tenemos simple y llanamente con EMR lo que tenemos es la desacoplación completa del procesado de la cantidad de datos que necesitamos procesar. Es elástico y cada vez que necesitamos ir a acceder a datos en nuestro Data Lake, podemos elegir cuál es el tamaño que queremos, cuánta computación necesitamos y cuán rápido queremos acceder a esos datos. EMR nos da esa facilidad, ¿vale? Volvemos a hablar de datasets comprimidos, de datasets seleccionados. Hablamos de optimizar cómo accedemos, cuál es la cantidad de computación que necesitamos para acceder a los datos. Spectrum. Este es un siguiente paso hacia la paralelización. Con Spectrum lo que podemos utilizar es la manera óptima de utilizar este tipo de datos columnares y se pueden arrancar varios clústeres de Redshift y podemos acceder a datos diferentes en paralelo dentro de nuestro Data Lake. Con esto no tenemos el cuello de botella de un solo clúster de Redshift, sino que tenemos varios, y si añadimos un sistema de ficheros columnar del cual podemos sacar datos en paralelo, podemos llegar a tener un rendimiento en las queries, un rendimiento en el acceso a los datos y en la consulta de los datos mucho mayor. Athena realmente es un paso más allá. Se optimizan, es mucho más fino, es un acceso a los ficheros mucho más granular. Es simple y llanamente le decimos a Athena de dónde tengo que coger los datos, cuál es el fichero que quiero en S3 y directamente podemos hacer queries directamente contra el fichero. Es lo que hablábamos antes del esquema se detecta en la lectura. El esquema se detecta, está en el propio dato que queremos analizar. No estamos estableciendo un formato previo a esos datos, sino que estamos cogiendo el formato de los datos. Esto es un ejemplo de utilización. Aquí vemos cómo, utilizando Parquet frente a logs normales de texto, tenemos mejoras tanto en runtime como en la cantidad de datos que necesitamos escanear para obtener el mismo dato, como a nivel de costes. Ya un poco yendo al final para dar la palabra a nuestro invitado Vocento.
Siempre, siempre, siempre. Una de las cosas, una de las características de nuestro Data Lake va a ser que siempre va a tener los datos. No necesitamos imponerle un formato, no necesitamos tampoco seleccionar qué datos nos interesan y qué datos vamos a descartar. Siempre guardar el dato, siempre mantenerlo ahí, porque va a ser durable y siempre, y como decíamos, siempre el formato lo va a tener el propio dato, por lo tanto no hace falta torturarlo, por así decirlo, para mantenerlo. Utilizar triggers automáticos, elementos como lambda, glue, siempre se puede configurar de manera automática porque eso mejora la eficiencia a la hora de la ingesta. Se interpreta el dato o incluso se puede tratar si hace falta en el momento de la ingesta. Implementar la seguridad. La seguridad en AWS en especial es un tenet muy, muy, muy importante. Utilizar el tipo el formato del dato que mejor os va a ir. Para eso tenemos herramientas como Athena, tenemos file systems columnares que realmente lo que nos van a hacer es ayudarnos a mejorar el acceso a los datos, particionar los datos y utilizar compresión. Estas son algunas de las recomendaciones que daríamos por parte de AWS. Ya he hablado suficiente. Ahora vamos a ver el ejemplo de alguien que ha puesto en práctica estas tecnologías y, bueno... Bueno, buenas tardes. Soy Alfonso Puras, director de Data de Vocento. Vale, nosotros somos bastante recientes en este mundo del Big Data. Llevamos no más de 2 años ya trabajando con AWS en nuestro entorno Big Data. Vale, os voy a poner un poco en consonancia de lo que es Vocento. Vocento es uno de los principales grupos de medios en España. ¿Vale? Estamos pues ya con una sólida vocación de muchos años dentro de nuestros medios. Está en el norte de Castilla, por ejemplo, que es el medio más antiguo de todos los que hay en España, ¿vale? Pero siempre trabajando con una sólida vocación editorial, creando contenidos de calidad. Uno de nuestros objetivos es poner en contacto nuestras audiencias con los anunciantes y optimizar estas audiencias. Ya hablaremos de ello más adelante. Y sobre todo incrementar la influencia de nuestras marcas, porque contra más influentes son nuestras marcas, mejor las podremos monetizar, ¿no? Como veis, el entorno Vocento es un entorno complicado, ¿vale? Es un entorno complicado y nos encontramos ahora en un momento en el que tenemos que desarrollarlo digitalmente. De hecho, ya llevamos muchos años desarrollando nuestras marcas desde el punto de vista digital. Pero tenemos medios regionales, que son líderes en todas sus regiones, ABC, que es un medio nacional y que lucha codo con codo con las principales marcas como son El Mundo y El País, una serie de revistas, negocios digitales que estamos desarrollando porque creemos que dentro del desarrollo digital estos negocios pueden complementar esos ingresos a los que la publicidad o tal y como monetizamos nuestros productos editoriales no llegan, y luego invertimos en negocios de televisión y contenidos. Pero bueno, el principal paradigma que nos ponemos es que sin dejar de ser lo que somos un grupo editorial en el que nos gustan los contenidos, tenemos que abordar de la manera más eficiente posible ese desarrollo digital, ¿no? Además, llegamos a una cantidad muy importante de audiencia. Como veis, estos son datos de Comscore, es el medidor oficial de las audiencias digitales en España. Llegamos a 22 millones de usuarios digitales, de usuarios en Internet. Si quitamos a Google, Facebook y Microsoft, los siguientes que veis dentro del top 5, top 6 son grupos de medios, son generadores de contenidos. Y si nos vamos al cuadrante de abajo, estamos hablando de lo que es contenido consumido de manera exclusivamente móvil, usuarios que acceden únicamente a través del móvil. Vemos que ya hay un porcentaje muy grande de esas audiencias que únicamente consumen a través del móvil. Por lo tanto, para nosotros es clave desarrollar los productos y que los productos sean lo más visibles y lo más usables desde el dispositivo móvil. Además, este desarrollo digital, el impulsar estos negocios digitales, los apalancamos en 4 claves, ¿vale? La principal clave es la importancia de los datos, conocer a nuestros usuarios. Si somos capaces de conocer a nuestros usuarios, seremos capaces de ofrecerles el contenido que ellos desean, ¿no? Crecer en ingresos digitales.
como os he contado antes, estamos invirtiendo en negocios puramente digitales, pero además tenemos que sacar el máximo partido posible a los productos editoriales en el ámbito digital. Desarrollar productos digitales referentes en el mercado. Propiamente el conocimiento de nuestras audiencias nos pueden permitir tanto invertir como generar esos productos que pueden llegar a ser relevantes para nuestras audiencias, relevantes comercialmente y que pueden generar marcas influentes en el futuro, ¿vale? Y luego poner mucho foco en la movilidad. Ya habéis visto que prácticamente el 70% de los usuarios consumen los contenidos a través del móvil y el 50% lo hace exclusivamente a través de móvil. Bueno, este es un poco un foco de lo que es Vocento y en dónde nos estamos enfocando, sobre todo en el negocio digital. Si nos vamos ya más a la parte de data y en qué nos estaban ayudando AWS, pues bueno, hace ya como 2 años y medio nos planteamos que, bueno, pues llegando a esta cantidad de audiencia a la que llegamos, recogiendo información de todos los negocios que tenemos un entorno muy complicado de negocios digitales, tendríamos que aprovechar toda esta data y aprovecharla de una manera ágil, o sea, ser capaces de tenerla toda esta data en un repositorio que nos permitiera de forma ágil acceder a ella y conocer con el mínimo trabajo posible una foto 360 de cada uno de nuestros usuarios. Entonces, nos enfocamos en este trabajo. ¿Vale? El conocimiento de nuestros usuarios lo que haría es, bien enfocado, es aumentar estos ingresos digitales. ¿Vale? Y todo esto es un proyecto de transformación digital. Enfocarnos en incrementar los ingresos digitales, nosotros nos enfocamos en 2 vías. Una primera vía, que es incrementar los ingresos publicitarios. El conocer nuestras audiencias ahora nos permite comercializar segmentos de audiencia y llegar a ciertas marcas que ya nos piden que sus anuncios solo los vean ciertos segmentos de usuarios. Entonces, contra más conozcamos nuestros usuarios, contra más heterogeneidad haya dentro de nuestros usuarios, a más marcas podremos llegar y podremos optimizar nuestro portfolio publicitario. Estamos apoyándonos también en toda la parte de desarrollos de DMPs, ¿vale? Para automatizar todos estos y optimizar los impactos publicitarios. Y por otra parte tenemos los negocios transaccionales, que son e-commerce, por ejemplo Fairplan, que ahora os enseñaremos un caso de uso donde lo que intentamos optimizar es los ingresos, como en toda la vida, o sea, intentar que nuestros usuarios vengan más y consuman más, y para eso es imprescindible la data, porque el conocimiento de los usuarios hará que mis contactos con ellos sean más dirigidos posibles, que se adapten más a su perfil, podamos conocerles más, podamos ofrecerles otros productos, hacerles upselling, cross-selling, podamos dar al departamento de marketing para que venda mejor estos productos, etc. Y luego somos el primer grupo de medios que puso en producción la suscripción digital, el acceso a los contenidos a través de pago. Entonces, aquí el conocimiento de qué es lo que les gusta a los suscriptores, qué es lo que les lleva a los usuarios a hacer suscriptores, para nosotros es clave y tiene que ser ese conocimiento lo más accionable posible y lo más rápido posible. Y para eso nos apoyamos en toda la tecnología que nos ha comentado Imanol. Entonces, bueno, tampoco me voy a enrollar mucho porque no hay mucho tiempo, ¿vale? Y me voy a ir a la parte de casos de uso. Entonces, os voy a explicar 2 casos de uso que hemos puesto en producción. Uno que es de personalización y otro de automatización de procesos. ¿Vale? Dentro de personalización hay gran parte de automatización de procesos. Luego mi compañero Álvaro os contará más en detalle todo lo que tiene que ver con la tecnología que hay por debajo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Offerplan lo que intentamos es personalizar la newsletter diaria que recibirán los usuarios del correo, ¿vale? Y nos planteábamos 3 objetivos. Uno era mejorar la tasa de apertura, otro mejorar el CTR, el clic, y otro era el click-through sobre las posiciones que íbamos a personalizar, y otro aumentar el click-through sobre otras posiciones que no íbamos a hacer una personalización tan dura, pero que sí que vamos a aplicar un modelo de saturación, ¿no? Entonces, bueno, donde más esfuerzos pusimos es en la personalización automatizada de 2 posiciones, ¿vale? Basándonos en por dónde navegaba, información que tenemos ingestada en nuestro data lake, y qué consumía en el producto, que también es información que tenemos ingestada en el data lake. Con toda esa la metíamos en un modelo estadístico
y generábamos una matriz que nos iba diciendo qué categorías eran las más propensas para cada uno de los usuarios, ¿no? Con este modelo lo que conseguimos es incrementar el CTO en 2 puntos porcentuales respecto a la muestra de control y las compras en un 31%. O sea, es un crecimiento importante. Con esta automatización, con esta personalización, lo que también hicimos fue una automatización de los asuntos de las newsletters. ¿Vale? El asunto, sobre todo, tiene impacto sobre la apertura. Y ahí lo que utilizamos es una o las dos categorías que daban como más propensas para cada usuario para personalizar ese asunto. Ahí, bueno, no estamos muy a gusto con el resultado porque solo crecimos en un punto porcentual, pero fue un crecimiento. Como todo, no todo tiene crecimientos exponenciales, ¿no? Hay cosas que funcionan mejor y peor. Y lo que mejor funcionó de todo fue el modelo de saturación. Ahí lo que planteamos es un modelo que, en base a la oferta que teníamos de cada una de las categorías y a su disponibilidad, o sea, la vigencia de la oferta, estas ofertas fueran rotando. ¿Por qué? Porque vimos que un usuario que recibe a diario la newsletter muchas veces repetía ofertas, ¿no? Entonces, en este caso, pusimos en producción este modelo de saturación y conseguimos casi triplicar el número de compras sobre el clic en estas ofertas no personalizadas, ¿no? Entonces, fue un caso de éxito bastante importante que le pusimos en producción en el correo, en Offerplan al correo, pero que le vamos a expandir a todos los medios. Ya llevamos 3 expandidos y lo vamos a expandir al resto de 17 medios que tenemos editoriales en Vocento. Y luego otro mucho más fácil, perdonad. Vale, que este es de automatización de procesos. Aquí lo que automatizamos fue una serie de criterios, ¿vale? ¿Para qué? Pues para, bueno, es un caso de tarjeta oro, de ABC Oro, es nuestra tarjeta de fidelización, ¿vale? Que ahora mismo está en ABC, en las provincias, pero que la vamos a poner en todos los medios. Y lo que hacía el equipo de marketing es todas las semanas perdían un par de días en aplicar una serie, una lógica de generación de segmentos, para luego cargarlos en una base de datos, enviarles a nuestro gestor de campañas y hacerles la comunicación de una promoción. Entonces, nosotros lo que hicimos es hablar con ellos, hicimos un análisis de cuál era esa lógica de segmentación de usuarios, lo automatizamos en nuestro data lake para que los domingos por la noche todo se ejecutara de forma automática, sin que nadie tuviera que hacer nada, y se enviara al gestor de campaña para que el lunes por la mañana cada uno de los suscriptores del periódico que habían bajado o habían subido en el consumo tuvieran en su buzón de correo la promoción que le correspondía, ¿vale? Entonces, bueno, esto no es medible a nivel de resultados como el anterior, a nivel de un ratio o a nivel de dinero, pero sí que es tangible a nivel de esos recursos ahora se dedican a hacer otro trabajo que realmente es más beneficioso para la compañía. Y a partir, bueno, y este es un poco para dar paso a mi compañero Álvaro, que no sé ahora exactamente dónde está. Vale, este es el planteamiento que hace como 2 años decidimos abordar, ¿vale? En el que en la parte de abajo es un esquema Big Data en el que en la parte de abajo están todas las bases de datos que queríamos ingestar, ¿vale? Todas las hicimos en base a una prioridad de activación de caso de uso, ¿vale? Las ingestamos en una plataforma Big Data en la que tenemos varias instancias que son accesibles por diferentes perfiles, ¿vale? Unos más técnicos y otros más de analítica, que permiten la prospección de las bases de datos, la analítica de las bases de datos, generación de algoritmos, automatización de procesos, automatización de algoritmos. Toda esta plataforma está conectada con nuestros sistemas de conexión con el usuario, como puede ser nuestra plataforma de cuadros de mando, nuestro gestor de campaña e incluso el DMP, ¿vale? El DMP es nuestra plataforma de comercialización de nuestras audiencias publicitariamente, ¿vale? Y además que se retroalimentaran, que lo que activáramos arriba pudiera retroalimentar las fuentes de datos y volver a pasar todo el proceso de ingesta de información. Al final, todo esto también
es un proceso de transformación dentro de las empresas. Yo lo he contado en 10 minutos, pero hemos tenido que contratar perfiles nuevos. El Departamento del Gobierno del Dato, que antes no existía, ahora existe y es el que se encarga de catalogar toda la información y llevar el control de todas las fuentes de datos que se ingestan, cómo están en origen y cómo están en final. Data Scientists, que antes no había dentro de la compañía, ahora estamos contratando cada día más. O sea, esto es un proyecto dentro de la complejidad de un grupo de medios como nosotros y como el resto de grupos de medios que aborda gran cantidad de negocios, muy gordo. O sea, y gracias a este tipo de tecnologías son rápidamente accionables. Porque esto con las metodologías de hace 10 años posiblemente estaríamos todavía pues en la fase de ingesta y en la fase de asociación de bases de datos. Entonces paso con Álvaro, que os va a contar un poco más técnicamente, a donde no llego yo, todas las herramientas que estamos utilizando para activar esto. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Lo primero de todo, quería daros las gracias por llevar aquí 40 minutos escuchando hablar de Data Lakes después de comer. Me parece algo difícil de hacer y enhorabuena a cada uno de vosotros por estar aquí aguantándonos. Bueno, pues al final lo que quería yo en esta sesión es intentar aterrizar un poco los diferentes casos de uso que se están realizando desde Vocento, intentar aterrizarlo para ver cómo se ejecuta esto en el mundo cloud, ¿vale? No voy a entrar en detalle en cómo se están haciendo con esta arquitectura, porque sinceramente ya nos iríamos para 2 o 3 horas, es bastante complicado, así que lo vamos a hacer de una forma mucho más resumida. Lo primero de todo es que estamos hablando de un entorno de cloud híbrida. Vocento es una empresa que, como ha comentado Alfonso, es un conjunto de muchas empresas, cada una con sus diferencias, y es muy complejo unificar todo dentro de un mismo entorno. Por tanto, es muy importante esa flexibilidad de tener los diferentes procesos, las diferentes bases de datos en aquel sitio donde mejor se adecue a sus necesidades. Por ello nos encontramos que las bases de datos relacionales, igual que el resto de la cloud principal, está en los centros de datos de Telefónica, y luego adicionalmente está utilizando otros entornos diferentes, como puede ser Crux, que es el DMP, que compró la gente de Salesforce, como puede ser Guilla, que al final hace una monitorización del Customer Journey a través de la herramienta, o las tradicionales de Google Analytics y otro montón más. Y luego también, obviamente, pues seguimos en 2018 y Excel nos acompaña, así que quería preguntar, ¿cuántos de vosotros seguís utilizando Excel a día de hoy? Sí, ¿no? Seguirá con nosotros unos cuantos años más, por mucho Big Data y muchas cosas que hablemos, el Excel nos seguirá acompañando. Al final lo que queremos es conseguir juntar en un único sitio la información de todos los clientes, de todos los usuarios, para poder sacar el máximo partido de la información del dato. ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues así como lo ejecutamos. Al final ponemos AWS como ese centro de los datos, como ubicación de nuestro Data Lake, y lo que hacemos es coger la información de las diferentes fuentes que comentaba antes, aplicamos una ingesta a través de diferentes metodologías, porque estamos mezclando near real time y sobre todo mucho batch, ¿vale? Para cargar la información, y a partir de ahí almacenamos, procesamos, almacenamos. Esto es lo que nosotros llamamos Smart Data, que comentaba antes Alfonso, y a partir de aquí empezamos a consumirla. Y la consumimos en 2 variables diferentes. Una que es quizás la más tradicional, que es el Data Warehousing, con las capacidades que nos ofrece Redshift, pero sobre todo otra que es un poco más novedosa. Cuando estamos hablando de que necesitamos ese near real time, necesitamos velocidad, necesitamos hacer consultas muy rápidas sobre la información que ya tenemos, porque al final la información siempre hemos dicho que es oro, pero para que sea oro tenemos que ser capaces de extraer ese valor lo antes posible. Cuanto más tiempo tardemos, menos dinero va a poder conseguir Vocento en este proceso, ¿vale? Todo ello contamos con Telefónica, una administración end-to-end, del principio a fin del proceso, pues simplemente porque nos aporta esa flexibilidad para facilitar todos estos procesos. Adicionalmente, lo que hemos tenido que hacer son muchas iteraciones, porque obviamente siempre que nos embarcamos en un proceso de Big Data, el día 1, ¿quién sabe lo que quiere? Yo tengo una idea. O el día 1 tienes un caso de uso, ese caso de uso lo implementas, de ahí sacas unos scopes, sacas unos informes y dices, vale, esto está bien, esto está mal, y vas iterando. Es iteración continua. El día 1, si una empresa dice, yo voy a montar mi Data Lake y voy a empezar a meter ahí los datos y ya veré qué hago con ellos, ya os digo yo que ese proceso no va a funcionar, va a fracasar y ha conllevado un importante consumo económico por detrás de la empresa, ¿vale? Es importantísimo tener siempre claro el caso de uso cuando estamos hablando de este entorno.
¿Y qué nos aporta aquí Amazon Web Services? Pues más que nada es que cuando estuvimos preparando la presentación a ver qué hacíamos previamente para contaros aquí, lo que nos pusimos en la piel de qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido servicios como los que nos ofrece Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque el día 1 no teníamos claro nada. Hicimos nuestro primer proceso, empezamos a ingestar, fuimos mejorando, fuimos iterando mucho, pero imaginaos si en vez de hacer eso hubiéramos dicho, vamos a comprar una infraestructura, la voy a montar en mi data center y a partir de ahí voy iterando. A mí me cuesta verlo. ¿Por qué me cuesta verlo? Porque es bastante probable que te quedes largo y tengas vacante todo ese data lake durante mucho tiempo, se te va retroalimentando, que a futuro encima quieres meter nuevas tecnologías, Machine Learning, Deep Learning, todo lo que quieras conseguir para extraer mayor capacidad de esos datos y no puedas hacerlo porque esa infraestructura que te habías comprado es totalmente cerrada. No puedes cambiar nada, ya has llegado tarde, ya llegas tarde. De esta forma nos permite estar todo el rato cambiando. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido el proceso contrario? Nos quedamos cortos. Si nos quedamos cortos, tenemos que ir a pedir dinero de nuevo al financiero, pues tampoco estoy yo muy de acuerdo con eso. ¿Cuántos de nosotros nos gusta mucho levantarnos por la mañana un lunes para ir a pedirle al financiero más dinero porque nos equivocamos? Es muy complicado. Entonces, en vez de esto, utilizamos procesos como los de AWS para permitir iterar. Y al final, cosas como Athena sería completamente imposible de montar en un entorno tradicional. Al final, compramos nuestras máquinas, montamos el sistema operativo. Por mucho que sea software libre, yo cuando estaba en la universidad el software libre me encantaba, en el mundo empresarial es muy complicado. El tema del soporte es complicadísimo y al final que te lo den tan sencillo, que te quiten todas esas capas de abstracción, la verdad es que ayuda mucho en todo este proceso. ¿Vale? Así que hasta aquí era más o menos la ponencia, lo que queríamos contar hoy. Muchísimas gracias.